Tenía solo 7 años cuando empezaron los abusos, pero me ha afectado el resto de mi vida. Me robaron la infancia. Ese año fue una auténtica pesadilla. Yo era un niño de 7 años y no entendía nada. Ha sido muy difícil para nosotros como iglesia reconocer todo lo que ha pasado. Human dignity. Human dignity. Durante la Jornada Mundial de la Juventud, a la que asistieron cientos de miles de jóvenes, Juan Pablo II recuerda la carta que poco antes había enviado a los obispos de Estados Unidos. He escrito a los obispos estadounidenses sobre el dolor y el escándalo causados por los pecados de algunos sacerdotes. Es necesario que se pongan todos los medios humanos posibles para hacer frente a este mal. Cuando el líder de la Iglesia Católica escribió esa carta a los obispos americanos, la diócesis de Santa Fe había recibido demandas por $50 millones y estaba a punto de declararse en quiebra. Ya a mediados de los 80, un tribunal de Lafayette, Luisiana, había obligado al obispo a compensar a una víctima por no haber despedido a un sacerdote que cometía abusos. En ese momento, las compañías de seguros informaron a los obispos americanos de que las pólizas no seguirían cubriendo ese tipo de casos. Tras la ruina de la diócesis de Santa Fe y la carta del Papa, muchos obispos emprendieron una operación limpieza y comenzaron a expulsar a los sacerdotes pedófilos. La mayoría de los obispos americanos aprendieron la lección. No se puede trasladar a un sacerdote que haya abusado. No se le puede dar otro trabajo. Simplemente hay que echarlo. Pero otros obispos desobedecieron al Papa y no afrontaron enérgicamente el problema. La Iglesia Católica en Estados Unidos y muchos niños siguen pagando las consecuencias. Provocaron la crisis más grave en la historia del catolicismo en Estados Unidos. Hay dos elementos que se repiten en las crisis de abusos sexuales: un sacerdote que abusa de menores y un obispo que no lo aparta inmediatamente del contacto con niños. El 6 de enero de 2002, el Boston Globe publicó la historia del sacerdote John Geoghegan, quien durante 30 años había abusado de más de 130 niños. El cardenal de Boston, Bernard Lowe, pensaba que para atenuar el problema bastaba cambiar de parroquia al sacerdote. Por eso, John Geoghegan pasó por media docena de parroquias. Un cambio cada vez que los padres denunciaban al arzobispado los abusos que el sacerdote cometía con sus hijos. El caso Geoghegan desató una oleada de denuncias contra otros obispos norteamericanos que también habían preferido evitar el escándalo en lugar de anteponer la seguridad de los niños. El Papa convocó en el Vaticano a todos los cardenales de Estados Unidos para que le informasen personalmente sobre los escándalos de abusos sexuales. Todos deben saber que no hay sitio en el sacerdocio y en la vida religiosa para quienes hacen daño a los jóvenes. Esta frase cambió la historia. Los obispos tendrían que sacar del cesto la manzana podrida antes de que manchase al resto de la Iglesia. Tras el encuentro en el Vaticano, todos los obispos americanos se reunieron en Dallas y firmaron un documento titulado Carta para la Protección de Niños y Jóvenes. Proponen que sea obligatorio para el obispo denunciar el abuso a las autoridades y que se expulse al sacerdote tras el primer delito contra un menor. Para que las indicaciones se conviertan en normas obligatorias para los obispos, es necesaria la autorización del Vaticano. 4 obispos americanos viajaron a Roma para negociar una fórmula que les permitiese expulsar inmediatamente a los sacerdotes culpables. Algunos altos cargos del Vaticano pensaban que esta política agresiva conocida como un fallo y te vas era lo que la Iglesia necesitaba. Otros se opusieron totalmente porque la veían como una traición a la larga tradición del derecho canónico de la Iglesia. Se intenta que el castigo sea acorde al delito y deja al legislador, que es el juez y que normalmente es el obispo, un gran margen de discreción a la hora de decidir qué se debe hacer.
Solo un cardenal apoya plenamente en su determinación a los 4 obispos americanos. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger. Su apoyo es decisivo para obtener lo que buscaban, y gracias a él lo consiguen.